La curva de adaptación. Así se llama. Ajá. Ah, mira, aquí está. Ajá. Llegas, ajá. Entonces la llegada era arriba porque era chingón, ¿no? Emoción, todo chido, qué va a pasar, no mames, expectativa. Luego cansancio, ¿no? Porque pues como quiera el cambio implica pues mudanzas, cosas, con mucha chinga, ¿no? Entonces cansancio. Luego la etapa baja, ¿no? Por debajo, que es extrañar la casa, ¿no? El homesick, que es donde ahorita yo veo un poco a Luz, ¿no? O sea, y extraña al novio y extraña, entonces no está contenta con Perú y así, cosas así. Y luego ya viene una etapa más positiva de adaptación, ¿no? Es donde mejor se la pasaban, donde estaban tranquilos, donde ya no querían ni regresar a sus países. Y luego ya había una etapa de reajuste. Y esto es abajo porque ya regresaban a sus países. Y siempre regresar a sus países pues implicaba que, que ellos llegaban así con sus familias, con ganas de contar todo lo que habían vivido. Y como que se dan cuenta que ellos han cambiado, pero su familia no, ¿no? Entonces como que hay un choque luego en su regreso. O sea, el reajuste ya es cuando regresan a su país. Y esa curva nosotros la manejábamos para ayudarle. Y hablábamos con los chavos sobre cada etapa y cómo se iban sintiendo. Mierda. Y es normal, o sea, todos los chavos pasaban por ella, todos. Verga, ¿yo dónde estaré? Choque cultural. Sí. Quién sabe si lo logre. Bueno. No, tú y yo seguimos en el choque cultural. Qué jodido, güey. Por aquí voy a andar en noviembre, cuando cumpla años. Época de festividades, así en lo más low de la curva, súper low. Pero ya de ahí viene toda la etapa chida. Claro. Y ya hacen sí, o sea, ya amigos, si en este bajón no te has suicidado, ya la demás puta hiciste, madre, es exacto. suavecito. No, yo siento que yo ya pasé el gran bajón. Ajá. Extranjero. Bueno, ok. Bueno, nos conocimos de hecho en Ámsterdam. Yo estaba en intercambio allá y él también, así que nos conocimos, nos flechamos. Después de 6 meses, estuvimos 6 meses de intercambio y él vino aquí. Y de hecho la primera vez que vino fue para él súper emocionante porque jamás había estado en Latinoamérica. Entonces los primeros meses él se dedicó a viajar, yo me quedé aquí porque tenía que trabajar y estudiar. Así que él estuvo viajando, le encantó Machu Picchu, etcétera. La experiencia de turista fue súper buena para él, ¿no? Le encantó las maravillas paisajísticas del país y qué sé yo. The first thing when you arrive, I don't know if you had the same impression, but Lima smells like fish. I don't know. You arrive and yes, I mean. It's like a fish market. I know, but Leo can hear me, it's not good. I'm from Hungary, I'm from Eastern Europe, but it's still somehow it's Europe. So a lot of things are really different here, no? I mean the okay. But the first time when I arrived, I mean, it was more like, oh, how funny is that? Because yeah, when you, it's really different to visit a country for, I don't know, 3 weeks or 1 month or live here. I think it's a really different experience. I am giving an interview now, but what's up, man? There are drinks, everything there. So, Moy, our journalist friend from Peru. So, I mean, I went to Cusco, but it's really touristic. No, I mean, I don't know. Of course, I liked it, and okay. If I have to name another one, it would be maybe like Iquitos. It's in the jungle. We actually hitchhiked on the Amazon River,
which was really amazing. I mean, we went to this small community they were trying to pretend that it's sort of like a remote community, but obviously a lot of gringos went there already. But it was still a really authentic experience for me. Yeah. And I was even swimming in the Amazon River, which I think it's fact, I'm gonna remember that like in my whole life, no? I mean, you go back to Hungary and you say like, oh, I was swimming in the Amazon River. I mean, there is like maybe out of 10,000, one person did it in my country. So yes, I mean, I'm proud of. Oye. He conocido a algunos extranjeros que vienen de Europa del Este, de Estados Unidos, y que están fascinados pues, con Perú porque es exótico, es diferente, y desde su experiencia de un lugar, de ciudades más bien ordenadas, esquematizadas, les gusta, aprecian el caos que tiene Lima, ¿no? Y esa oportunidad que te da de descubrir cosas, que las cosas no estén bajo control. Entonces, les gusta esa sensación. Pero es interesante hablar con gente, por ejemplo Cornel o algunos de sus amigos que son de Europa del Este, que no vienen de un país pues tan así desarrollado, de primer mundo, sino que también vienen de países más pobres que los que están alrededor suyo, que tienen sus aspiraciones de moverse en el extranjero, son más bien moverse a un lugar mejor, ¿no? Por ejemplo Cornel siempre me dice, cuando yo pensaba en mudarme, siempre me quise ir de mi país, pero yo siempre quise irme a un lugar mejor, ¿no? Siempre como mejorar en ese sentido. Y el hecho, o sea, eso cuando digo, voy a hacer mi vida en Perú, es como, no, pues, yo quería algo más, yo quería estar en ese lugar donde pudiera tener las cosas que no tenía en mi país. En cambio, aquí hay cosas menos de las que tengo en mi país. This is Sandrine. También Costa Rica. Ajá, sí. No put Bora Predovic. Bora. Yeah, that's probably it. Para bailar, ¿qué será? Paulina Rubio. No, algo lindo. Desde tu primera te descalificamos las siguientes dos opciones. Con Jimena Sarilla. Son las suyas, ¿no? Narcocorrida, ¿cuándo es la narcocorrida? Quiero ver mexicano. Ya. Te lo prometo. Tenga el silencio. Sí, es como súper así. Exacto. Sí, exacto. Pero tienes taparte la voz de pero no así. Sí. Ahí está, mira. Ahí está. Yo me quedé. Ya. Ya, todo. La cámara, ¿sí, no? Sí, no, ya ni siquiera así, ya sí. Bueno, ya me voy. Me da vergüenza, güey. Es música de Turquía. Es como No, Sufi. Para mujer, no para mí.
Pero ya pues, ¿cómo se baila? ¿Cómo se baila eso? Para mujeres. Belly dancing, you know what? Ah, al bar. Leo is from belly dancer. Ah, por ahí. Yeah. También sabes. ¿Y los hombres cómo bailan? Pero en las discotecas, ¿qué bailan? Belly dancer. Usted va a México, yo quedo acá. Yo digo, yo siento saudade de mi amiga. Es muy fuerte, muy dulce. Y solo hay portugués. Sí. Tengo nostalgia. Hay mucha poesía. Siempre te respondo, me respondes. ¿Y cómo se dice nostalgia? Nostalgia. Y saudade es una palabra que yo no tengo. La voy a inventar. ¿Cuál palabra que se debe inventar? ¿Cómo es saudade? Saudade. Justamente ahorita con los chicos conversábamos con Vivi, que es de Brasil y que está tratando de aprender el español y está como que súper enfocada en aprenderlo. Me dice que la mayoría de gente que está en el IPNA y que no son hispanohablantes y que están tratando de aprender español, muchos de ellos más bien se resisten a aprenderlo a la perfección porque ven, la mayoría de ellos además está acá por sus novias, ¿no? Y también tienen miedo que al momento de aprender bien el español vaya a ser eso una excusa para quedarse. Entonces muchos de ellos ponen la resistencia de no aprenderlo a la perfección para que siempre esa sea una razón por la cual no se deben quedar. Pero todo se arregla con el tiempo. Después de conocer, comienzas a ser tus amigos, comienzas a conocer gente, y ya, comienzas a encariñarte también, ¿no? O sea, no te gusta la ciudad, pero has conocido gente buena, has tenido la oportunidad de viajar, has pasado tiempo con tu novia, entonces no está tan mal tampoco, no es tan terrible. O sea, dentro de todo has tenido una nueva experiencia, ¿no? Entonces eso también es como otra estrategia que usan muchas de estas personas que están descontentas con haberse mudado acá, que es verlo como algo temporal siempre, ¿no? Como algo que va a pasar y que hay que aprovecharlo como una experiencia de la que puedes aprender, pero siempre teniendo claro que no te vas a quedar aquí, ¿no? I missed Hungary. Yes, I missed my friends from Hungary. I missed my family, but I didn't miss my country. I mean, that's why I left it. So yes, I mean, but it's a little bit ambivalent, my feeling towards my country because it's yes, I mean, that's the place where I grew up. I mean, that's the place I know the most. That's the place where I understand the people the most. And yes, I mean, in all the countries which I lived, I mean, the people were different than that. In some places, really different. Particularly in Peru, which is I mean, it's probably the furthest, the most far from the kind of like culture I get used to in my home country. My home is where Leo is, where my girlfriend is, no? Or where I can imagine my future maybe, but it's so fluid, no? I mean, we don't know where we want to go or if we want to stay somewhere. But I think it's also a generational thing because we are lucky. I mean, we are lucky. And look, I'm coming from a not so rich family, and I could still afford to travel so much and live in so many different places. And I think it's getting more and more common. I mean, I met these people who are just traveling around the world, and I mean, they are called like digital nomads, or I don't know, like. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Yo.
¿Qué tal, Huguito? So yes, I mean, yeah, I don't know what is our home anymore. Seriously, I mean, but it's probably shifted. It's not like you have one home in your whole life. You will have several homes during your lifetime, and like you guys, I mean, maybe you will feel like Peru will be your home for at least a couple of years or something. So I don't know. It's a different generation. No? That's it. En el aeropuerto leía unos pasajes del libro de Galeano que hablaba sobre Cusco y cagadamente me encontré justo un pasaje sobre una celebración que a mí me tocó vivir yo solita, porque me fui el día que estaba lo del Corpus Christi. Todos los extranjeros estaban en la Plaza de Armas, todos, ¿no? Así un montón de gente, atascadísimo, pero todos ahí. Entonces yo me salí de la Plaza de Armas y me fui así hacia la como rumbo al aeropuerto, o sea, salirme de Cusco para allá. Y me encontré una celebración de un santo, y era la única extranjera ahí, la única. Todo era una celebración local, no había más que gente local, ¿no? Y yo estaba ahí en medio de esa otra celebración simultánea al Corpus Christi, ¿no? Y que incluso había así como los de ahí te decían así como, no, pues ahí en la Plaza de Armas está ocurriendo eso, ¿por qué no vas, no? Y él decía, no, pues yo estoy aquí, ¿no? Estoy aquí con ustedes, ¿no? Y ya que como que vieron que estaba así como en un plan chido, ya hasta me regalaron caguama y ya me puse ahí con ellos así a charla, ¿no? Y era la única extranjera que estaba ahí, no había otra persona. Y ya me empezaron a contar que era un santo que había bajado, que era Cristo niño que había subido la montaña y que se había como metido a la montaña y se había sacrificado ahí en pro de todos los indios que habían sido asesinados en esas tierras, ¿no? Y que siempre suben a la montaña a danzarle y agradecerle como todo eso, y que lo que estaban haciendo ahí en la plaza era el fin de ese recorrido a la montaña, ¿no? Entonces danzaban, tenían máscaras, tenían atuendos, o sea, era una celebración para mí incluso mucho más llamativa que la que estaba sucediendo en la Plaza de las Armas, ¿no? Entonces, pues, y no sé, la mirada ha sido así, muy abierta, ¿no? Uno como que se quita los prejuicios, intenta mirar con cierta apertura todo y recibir todo como viene, ¿no? Y la comida, todo, tal vez también por eso me enfermé, ¿no? Porque uno prueba de todo y dices, no me voy a poner candados, ¿no? Y estoy aquí y tal vez sea la única vez que venga, ¿no? Espero que no, pero si es así, pues ahora sí que lo voy a probar todo y lo voy a vivir todo y sentir, vivir, probar todo de todas las formas posibles, ¿no? Y eso me ayudará a aprender con H intermedia lo que es un poco Perú, ¿no? Un poco nada más. Ahí está mi sobrino. Ah, muy bien. Ahí está mi sobrino, me va a pasear. Nuestro sobrino. No se peleen por la canchita y para todo. Hola, buenos días. ¿Cuánto nos cobra por un paseo en lancha? Ahí está la gaviota, una sola, y acá hay dos piqueros.